Llega Difundir Bienestar, un encuentro para que puedas sumarte a tu escucha interna. Una invitación a tu estar bien. Difundir Bienestar, un programa con un mismo tema, el bienestar. Con la conducción de María Rita Raimundo, junto a Magalí González, Federica Vilanova y Sergio Bernardú. Ya comienza Difundir Bienestar. Quédate acá, tenemos mucho para contarte. Buenas tardes, bienvenidos al programa número 23. Estamos aquí en Difundir Bienestar. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Maggie. Qué alegría, qué lindo programa que tenemos hoy, qué alegría. Cada programa es una fiesta, ¿no? Que vamos esperando al invitado como si llegara Papá Noel, más o menos, cuando éramos chicos. Ri, vos estás por ahí, ¿nos escuchás? Que no te vemos en este momento, pero a ver si nos escuchás. Fiesta, qué fantástica esta fiesta, con amigos y con ti. No sé si es así la canción, pero bueno, estamos contentos porque tenemos al señor Tonelli del otro lado, al doctor Tonelli. Hola Marcelo, querido, ¿cómo estás? Hola Marce, qué alegría. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Bien. No sé por qué habían dicho ese de Papá Noel. No sé. Porque viste cuando los chicos esperan con ganas, ¿no? Que llegue Papá Noel, nosotras estábamos esperando con ganas que llegue Marcelo. Aclaralo, che. En serio, qué honor, Bueno, Marce, que estés acá con nosotras, tan Gracias. querido. Vamos a contar un poco, igual Marce te vamos a entrevistar para quienes nos están escuchando, pero bueno, para nosotras que lo invitamos porque creemos que en su camino, esto de toda su historia, hace a quien es él es hoy también, ¿no? Entonces, Marce, Tonelli, como le decimos nosotros, bueno, él estudió en la universidad, se recibió de médico, ejerció como médico y un día la decodificación bioemocional llegó a su vida, empezó a transitarla y un día tuvo que tomar una decisión, ¿no? Un cambio de paradigma o una integración de paradigmas, ¿no? En esto de ¿qué nos dice la biología? Esto que cada miércoles te contamos, que te traemos un síntoma y que te decimos, podés sanar y está en ese síntoma, está tu llave, está tu tesoro y está tu historia. Bueno, hoy lo invitamos a Marce porque él transitaste por todo, por la medicina tradicional, te atravesaste a la decodificación bioemocional y la bioexistencia consciente, y en un momento tuviste que tomar una decisión e integrarlo todo, ¿no? Bueno, Marce, ¿cómo es este camino que hiciste? Contanos. Así es, Margarita. Bueno, bienvenidas, chicas. Las saludo de vuelta, Magalí, Federica. Qué lindo. Gracias. Imagínense que una profesión que más de 30 años de médico y 25 o más de 25 como especialista en traumatología, así que fue un camino bastante largo, bastante intenso. Y sí, realmente fue un aprendizaje, una experiencia hermosa. Amo la medicina, amé siempre la medicina. Después me di cuenta por qué amaba la medicina y por qué fui médico, ¿no? Porque cuando uno empieza a descubrir quién es y qué es lo que está haciendo en la Tierra y por qué está haciendo lo que está haciendo, me di cuenta de que realmente fui médico porque mi clan necesitaba que fuera médico. Wow, qué lindo. Porque en un momento de la historia, allá por el año 30, hubo un hecho familiar donde dos niñitos con 4 y 8 años murieron por falta de médico. Eran los hijos de mi abuela materna, de la cual estoy muy relacionado por fechas. Después, si quieren, podemos hablar un poquito de cómo nos relacionamos a nivel consciente con nuestros ancestros. Así que, bueno, a pesar de esa historia de dolor, de sufrimiento por esas dos pérdidas de esos dos niñitos de 4 y 6 años y 8 años, eso fue en el año 30. Imagínense que eso ocurrió en Italia, en un pueblito en el medio de Sicilia, y mi abuela, desesperada por lo que le estaba pasando a sus hijos, habían sufrido una intoxicación alimentaria, y ella, desesperada en ese momento salió a buscar un médico en su pueblo y no lo encontró, y en términos de una hora murieron los dos. Murió uno primero y a la hora murió el otro.
Así que imagínense... Un dolor que quedó anclado, un Claro, dolor que dolor, quedó anclado en el clan, ¿no? exactamente, el dolor y la bomba emocional, como nosotros le llamamos a eso, que queda guardada, que queda anclada a partir de ese hecho. Marce, ¿Okay? ¿y qué estaban comiendo esos niños que se intoxicaron Mirá, o con qué se intoxicaron? Porque eso también debe tener algo relacionado en tu historia. claro, obviamente, mirá, yo no, conscientemente no la tengo la historia, pero sí puedo presuponer. ¿Por qué? Porque imagínate que yo primero soy médico por eso. Claro, Me di cuenta que claro. era, porque no fue algo que yo estudié el bachillerato y después decidí, no, yo desde muy chiquito, me acuerdo que estaba en la escuela primaria, y me encantaban los libros de biología, me encantaban los libros de anatomía, me encantaba ver las enfermedades de la sangre. Cuando mis compañeros me miraban con cara rara, como diciendo, ¿de dónde salió? Claro. O sea, que ya venía con esa cosa inconsciente que yo tenía que ir por ahí. ¿Okay? Eso es la primera cosa. Después lo otro, la pregunta que vos me hacés es que, ¿qué pasaba? ¿Con qué fue? Mira, yo puedo presumir, aunque no lo tenga conscientemente. ¿Por qué? Porque además de esto, de mi profesión, yo durante toda mi vida, incluso ahora, fui muy reacio a las frutas. Mirá. Así que es muy probable que esa intoxicación haya sido Por haber una fruta. por una fruta, exactamente. Claro. Y tiene que ser muy selectivo, porque yo hay frutas que sí la como, pero hay frutas que tengo un rechazo muy grande. Claro. ¿Ves? O sea que ahora que uno toma conciencia de eso, puedo, si quiero puedo, pero puedo comerla. Pero si la tengo lejos, mejor. Para mí, Mejor. como que me Marce, y aleja de la muerte, ¿viste? una Claro. pregunta que en general siempre nos hacemos y es que tiene que ver con esta historia que estás trayendo, ¿no? Que bueno, descubriste esta historia en el clan, esta bomba emocional, conscientemente, ¿lo sabías o fue el inconsciente te llevó a ser médico? Porque esa pregunta es, pero yo no sé, nos hacen, ¿no? En general, yo no sé nada de la historia. Oh, sí, yo lo sé, pero no sé, ¿no? Esa historia estuvo, pero yo la descubro a partir del momento que empiezo el camino de Humano Puente. Qué bárbaro. Claro. Claro, o Imagínate sea, que yo es decir, eso ocurrió en el año 30. Y yo nací en el año 60, así que nací 30 años después. Ay, Claro. qué Y profundo. sin embargo Mi siguió pasando abuela de muere generación en en el generación. 67. ¿Cómo? Que esa historia siguió pasando porque es una bomba emocional y atravesó a mamá, a papá y llegó a vos. Y llegó el médico que hacía y en falta. un ciclo El biológico único médico de la familia. El médico que El necesitaba único la familia. Acá está. Yo del lado paterno, toda mi familia fueron mi papá, mi hermano, primos, todos odontólogos. El único médico soy yo. Mirá Así que vos. yo vine a reparar aquella historia de dolor, de sufrimiento por esas dos pérdidas. Qué ¿Ok? fuerte y Claro. qué profundo debe haber sido cuando llegaste a descubrir eso, ¿no, Marce? Fue una toma de conciencia enorme, enorme. Qué impresionante. Me pasó algo muy, muy, muy loco, porque a veces cuando vemos estos programas que uno trae, ¿no? Sobre todo con la profesión, Ujú. y a veces son cosas sutiles, pero logré tenerlas en cuenta y hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque yo trabajé mucho siempre como médico, siempre tuve mucha actividad, como médico y como traumatólogo, ¿ok? Pero había algo que a nivel económico siempre tenía una traba. Es decir, a pesar de trabajar y de generar ingresos, la plata se me iba. ¿Ok? O no podía cobrar lo que realmente yo sentía que valía. Hasta que me di cuenta que cuando uno está haciendo una profesión determinada y lo hace por una reparación, que en este caso era por una reparación, por una muerte, lo está haciendo en forma inconsciente para el clan, ¿okay? El inconsciente toma la decisión de que si yo lo hago para la familia, a la familia no se le cobra. Mirá. Y a mí me costaba cobrarle a la gente. Y tenía Mirá vos. trabas en mi economía. Hasta que pude
darme cuenta de eso, pude tomar conciencia, pude ir a hablar con mi abuela y decirle a mi abuela que gracias porque ella me había permitido ser lo que soy, pero a partir del momento que me doy cuenta de que ahora quiero ser lo que soy, pero por mi decisión, a partir de ese momento mi vida económica empezó a cambiar. Qué maravilla. Ah, no, impresionante esa historia, me encantó. Mirá lo que te diste cuenta ahí, cómo cambió. Claro. Exacto. Marce, El y a inconsciente mí... dice, a la familia no se le cobra. Claro. Okay. Entonces, Y en esto que mi estás economía contando... me alcanzaba, pero hasta ahí nomás, y nada más. Claro, el motivo era ir a sanar esa historia. Reparar. Exacto, porque estaba ejerciendo una profesión no para mí. Claro. Que era Estaba una orden para familiar, el era clan, lo que, para la para el familia. clan, exacto. Exactamente. Así Impresionante. que bueno, imagínense que eso fue, cuando empecé el camino, allá por el 2014, para mí fue una revolución enorme cuando decido empezar a hacerlo, porque yo empecé en el 2012, 2013, yo venía de una historia bastante complicada a nivel personal y como todos, ¿no? Tratando de encontrar el bienestar personal, de encontrar la plenitud. Yo no estaba viviendo en ese momento una vida plena desde lo personal. Así que bueno, empecé a encontrarme acá en la ciudad de La Plata, donde vivo, con una asociación que es una asociación de Reiki, Integridad de La Plata, donde hay muchas terapias energéticas. Y eso me hizo muy bien a mí porque empecé a conectarme con una parte mía que yo no conocía hasta ese momento. ¿Okay? Y fue muy gracioso porque en una de esos, me inicié en Reiki, en los niveles de Reiki, en primer nivel, en segundo nivel, hice un curso hermoso de Ho'oponopono también, eso me abrió mucho mi mente en ese momento, muy estructurada. Y fue muy gracioso porque en uno de esos talleres de Ho'oponopono, y acá uno empieza a darse cuenta cómo existe cómo todo es perfecto y cómo todo es sincrónico, ¿no? Como todo en el universo, no hay nada que no lo sea. Claro. Pero uno, cuando uno le pasan esas cosas, dice, wow, qué bárbaro. Porque en uno de esos talleres, me acuerdo que éramos todas personas conocidas, pero había una persona en ese taller, yo todavía no conocía nada de lo que era la decodificación, o en este momento la biodecodificación. Y en ese momento había una persona, una mujer, la tengo muy presente, que estaba sentada al lado mío, y cuando ella se enteró que yo estaba, le extrañó que hubiera un médico en esos encuentros. En ese grupo. Y estaba sentada al lado mío, y en un momento determinado, en una pausa, ella se me acerca y me dice, mira, vos sos médico, sería bueno que vos hicieras tal cosa. Y me nombra la palabra biodecodificación. Yo no sabía ni estaba enterado de qué se trataba, ni nada, pero lo anoté, ¿okay? Obviamente, cuando a los pocos días digo, bueno, voy a ver qué es esto, empecé a ver videos, en ese momento me enganché con los videos de Corbera, en ese momento, que era el que más estaba en auge en ese momento, allá por el 2013. Pero la cuestión fue que después cuando quiero incorporarme y empiezo a buscar, la primera persona que aparece en mi pantalla fue un tal Pablo Almazán. Qué lindo. Pero no, lo cómico es esto. Cuando yo empiezo el camino, y ya después de haber recorrido y haber iniciado el camino y todo, yo quería de alguna manera devolverle la gentileza a esa persona que me había dicho, hacer tal cosa. Claro. Bueno, créanme que todos los que estábamos en ese taller, nadie se acuerda de esa persona. Es más, nadie sabe quién es, nadie la conoce a esa persona. Wow. Eso es impresionante. Fue tu creación, Desde Marce. mi creación, Claramente. desde mi creación. Claro. Ahora, Solamente en tu universo estaba. Te la creaste, la pusiste ahí. Estaba ahí porque yo necesitaba que esa persona me dijera lo que me tenía que decir. Maravilloso. Claro. Y en esto maravilloso que estás contándonos, entonces, ¿qué es crear? ¿Qué es ser creador? Eso, justamente eso. Justamente eso. Es crear la realidad que uno necesita crear, porque uno necesita crear, ¿para qué? Uno crea, a ver, cuando uno hablamos de la creación propia, hay que tener cuidado con ese lenguaje que uno usa, sobre todo cuando está frente a un
a una persona, a un consultante que vive con un síntoma de mala fama o un síntoma biológico que para el consultante es fuerte, ¿ok? Entonces, sí, o padres, madres uno, que tienen a niños por internados, ejemplo, ¿no? o una madre que viene preocupada porque su hijo tiene una leucemia, por ejemplo. Sí, Es decir, sí. hay que tener el cuidado del lenguaje que usamos, porque esto de ser creadores, es decir, cuesta a veces que el consultante, sobre todo cuando vienen este tipo de consultas, por ejemplo, con síntomas de mala fama, de decirle que es creador, porque del otro lado te van a mirar y te van a decir, ok, vos me estás diciendo que yo estoy creando la enfermedad de mi hijo. La respuesta sería sí, pero hay que tener esa empatía y ese amor para que la persona llegue a comprender eso, porque ese es un lenguaje mucho más profundo. Claro, Bueno. ¿cómo creamos con la información que hay en el inconsciente y que nosotros cuando viajamos en el tiempo vamos a sanar eso para poder... Exactamente, que ese es el propósito por el cual creamos lo que creamos. Tal cual, para después Porque maravillarnos esto- con la magia de la creación cuando ya no tenés ese dolor en el alma, ¿no? Y eso se repara. Exactamente. Pero en los primeros planos de conciencia, uno cuando está viviendo un síntoma, lo vive con dolor, y lo vive con sufrimiento, y lo vive con una vida no plena. Exacto. Entonces, para entender que eso no fue creado para sufrir, porque ahí está la clave, porque la persona está sufriendo, pero la persona, a medida que va avanzando en ese proceso, en esas consultas, que tienen que ser más de una, seguramente, la persona va a empezar a comprender que eso que en ese momento, en el primer momento le molestaba, era el propósito por el cual vino a hacer la experiencia en la Tierra, pero no para sufrir, sino para poder trascender esa historia, Tal cual. para poder trascender ese síntoma. Y como que el síntoma está haciendo un esfuerzo enorme sacudiéndote a ver si ahora sí El vas y síntoma te entras. viene a despertar. Qué bien a despertar. Yo Claro. rememorando lo que dijiste de esto de estaba pasando un mal momento en mi vida, no estaba bien y toda esa situación que en ese momento te generó tanto dolor, después de tu recorrido, Marce, seguramente la abrazás y decís, qué bueno que pasé por eso, porque gracias a esa situación y a meterme en mí, llegué a donde llegué hoy, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Uno después de empezar como decía María Rita, ¿no? A cambiar prácticamente de paradigma, agradece todo lo que hizo. Lo considerado, entre comillas, malo, que sabemos que no hay nada malo, ni bueno, ni malo, ni bueno, todo es experiencia, todo es aprendizaje. Tal cual. Pero empieza uno a abrazar y agradecer toda esa experiencia, ¿no? Sí. Porque, claro, lo empezás a ver desde otro lugar y empezás a darte cuenta que era perfecto lo que tenía que pasar, que no podía ser de otra manera. Y a mí me... Pero para me llegar gusta. a sentir esto, como decimos con Pablo, es un camino que hay que hacerlo en forma didáctica y de a poco. Claro. Hay que tener, como consultores que somos, hermano Puente, Ujú. tener esa empatía y esa intuición, que siempre digo yo, que es muy importante, de saber llevar al que viene a consultar, que viene con un problema, abordarlo desde los primeros planos de conciencia al principio, para que después siga introduciéndose y metiéndose en su vida, en su historia, hasta que sí al final empieza a comprender que es el creador. Claro. Tal cual. Qué bueno eso que decís. Siempre arrancamos desde los planos de conciencia más biológicos o más bioemocionales. ¿Okay? Claro. Sí, poder Pero meterse detrás, en su esos son marco los de primeros referencia. primeros planos, pero después, como decías vos, Maga, te das cuenta que allá arriba está el gran tesoro, está el regalo enorme cuando encontrás la historia por la cual hoy estás haciendo la experiencia que estás haciendo en la Tierra. Y eso es realmente maravilloso y, como siempre decimos, no nos terminamos de asombrar nunca, chicos. Yo tengo la experiencia desde más o menos 5 o 6 años que estoy en esto, ahora desde hace 2 años y medio, 3, dedicado a esto prácticamente, no hago... En forma la exclusiva. medicina. Qué bárbaro. Exactamente. Qué lindo. Pero, y a través de la vasta cantidad de consultas, no termino de asombrarme nunca. Qué lindo. Qué hermoso.
Marce, y a mí me quedé con esta historia de que vos decís, cuando yo me di cuenta que yo decidía, fui y hablé con esta abuela y todo cambió, ¿no? ¿Cuánta diferencia hay en estar decidiendo desde lo genuino a lo que el inconsciente nos decía que teníamos que hacer, ¿no? Exactamente, exactamente. Aparte, fíjate vos cómo, y eso es común de verlos en otras corrientes que no son ni mejores ni peores que la nuestra, pero otras corrientes por ahí podrían llegar a ver a ese ancestro como el malo o como el que generó una distorsión y uno carga con el peso de aquel ancestro. ¿Ok? Qué Eso es lo buena que algunas reflexión, corrientes Marce. biológicos plantean y nosotros planteamos todo Lo lo opuesto. contrario. Tal cual. ¿Por qué? Porque al ser creadores, nosotros creamos a esa abuela, creamos a esos ancestros y nos damos cuenta que somos todos ellos. No Así uno, es. somos todos. Tal cual. Y en este que somos todos, también hablaste de, bueno, con ella tenía más afinidad, ¿no? Hoy. Porque en verdad somos todos los ancestros, ¿no? Pero Hay algunos somos que... más afines a unos que a otros. ¿Por qué nos pasa eso? Claro, ¿O para qué? eso es la relación eso fue un gran descubrimiento, sobre todo el conocimiento que impone Jung con el manejo del inconsciente, ¿no es cierto? Y todos sabemos que tenemos un inconsciente propio, individual, personal, pero que ese inconsciente propio, individual, responde a un inconsciente mucho más grande, que es el que gobierna este inconsciente propio individual, que es el inconsciente, en el primer paso, el inconsciente familiar. Claro. Es decir, que nosotros estamos gobernados por un inconsciente biológico propio, pero que además este inconsciente va a dar respuestas de todo tipo, biológicas y de toda mi realidad, frente a todo lo que ocurrió en ese inconsciente familiar. O sea que estamos metidos dentro de ese inconsciente familiar. Entonces me empiezo a dar cuenta que estoy respondiendo a lo que sucedió acá, en este inconsciente familiar. Y me doy cuenta que por algunas cosas que el inconsciente relaciona, voy a estar más relacionado con uno o con otro. Por ejemplo, si me llamo Juan, mi inconsciente va a buscar en ese inconsciente familiar quién se llamaba Juan. Es decir, me va a asociar el inconsciente por los nombres. Y a veces no necesariamente porque sea el mismo nombre, sino porque el nombre, las iniciales del nombre sea parecido o la terminación. O porque suena, ¿no? Porque suena parecido. Fonéticamente parecido, ya el inconsciente va a hacer una asociación de mi inconsciente con ese ancestro. ¿Ok? El parecido físico también es una forma de que el inconsciente nos relacione. Muchas veces te dicen, viste, sos el calco de tu bisabuela materna. Bueno, ese parecido físico también influye. Las fechas de nacimiento, las fechas de concepción, las fechas de muerte, también son cosas que toma el inconsciente para relacionarnos con nuestros ancestros. ¿Ok? Así que esas son las conexiones inconscientes que tenemos. Pero al fin y al cabo, y eso es un gran descubrimiento que hace Pablo Almazán y Lucrecia a partir del año 2015, cuando ellos presentan la ceremonia de Reorixin. Ahora, si quieren, explicamos un poquito para la gente, para que sepa lo que es Reorixin. Al fin y al cabo, lo que yo les estoy contando de las relaciones inconscientes propias con el inconsciente familiar es lo que normalmente se llama el estudio y el análisis del transgeneracional, que fue una psicóloga, que Anne Susenberger, fue la que promovió todo esto y creó una escuela maravillosa. Y eso es lo clásico, pero a partir del 2015 Pablo y Lucre lanzan al mundo esta nueva mirada del transgeneracional. ¿Por qué? Porque no solamente empezamos a poder ver con esta ceremonia de Reorixin de que estábamos relacionados con nuestros ancestros a través de fechas, a través de parecidos físicos, a través de nombres, sino que somos parte de cada uno de ellos. Es decir, acá, con Reorixin, con esta ceremonia, nos dimos cuenta
que somos cada uno una partecita de cada uno de ellos, más allá de las relaciones inconscientes que podemos llegar a tener. Y lo pudimos comprobar eso. ¿Por qué? Porque Reorigen es una forma de abordar el transgeneracional, pero desde la modalidad de humano puente. ¿Por qué? Porque con el análisis transgeneracional uno lo que hace es buscar esto, buscar las conexiones, buscar los nombres, buscar las fechas, buscar los parecidos físicos, buscar las profesiones. Sí, tomar conciencia, como vos decías, Marce, descubriste... Está buenísimo eso. Y es maravilloso cuando uno hace ese análisis. Esa identidad inconsciente, ¿no? Porque cuando el consultante se para ahí, soy yo. Y aparece la emoción, o sea. Pero falta la descarga, ¿no? Es enorme, es maravilloso. Y a mí me encanta abordar muchas veces desde el... Es más, yo antes de ingresar a una ceremonia de origen, ahora lo vamos a decir que es, siempre me gusta hacer el análisis transgeneracional. Sí, tal cual. Siempre me gusta y es un abordaje hermoso, hermoso. Pero además de este análisis transgeneracional tradicional, Lucre y Pablo incorporan esta herramienta que es maravillosa, que todos la conocemos, los consultores de Humano Puente, que es Reorigen. Reorigen es el abordaje del transgeneracional, pero el que nos permite no solamente asociarnos, relacionarnos a través de la fecha, los nombres, sino que nos permite hacer un ejercicio donde yo voy a pararme en el lugar de ese ancestro. Y ese ancestro me va a contar su historia. Siempre la historia que va a estar relacionada con el síntoma que yo estoy planteando, que yo estoy viviendo. Claro. Le estamos dando ahora la posibilidad de que esos ancestros nos puedan contar su historia, que esos ancestros nos hablen. Claro. Esa es la herramienta maravillosa que tenemos de poder abordar desde Humano Puente el transgeneracional desde lo que llamamos el reorigen. Porque ahí es donde realmente, justamente las iniciales de esa palabra, es volver a encontrar el origen del síntoma que yo estoy teniendo hoy acá en mi vida presente. Claro. Y mientras te escuchaba, se me ocurrió preguntarte, porque vos dijiste, bueno, yo ya hace tantos años que estoy en esto y cada consulta o cada encuentro me sorprendo, ¿no? Y me encantó escuchar eso. Y me hizo pensar, ¿qué pasa cuando vos entrás? Vos a una ceremonia con un ancestro. Entonces, ¿también te sorprende en vos, en tu historia, en ese síntoma, entendiéndolo? Cuando yo entro como consultante, sí. Totalmente. Totalmente. Aparte, a partir de que ellos sabemos que los consultores, aunque no todos, pero los consultores tenemos esa intuición de que cuando uno entra a una ceremonia por algo propio, es como que dejas que la información llegue y que la información y la intuición y la empatía te lleve a buscar dónde está la historia. Fluye de una manera mucho más fácil que alguien que recién comienza, que alguien que recién se arrima a conocer qué es esto y de qué se trata, ¿ok? Y ahí está un poco lo que hablábamos al principio, María Rita, del tema de la amorosidad de uno, de la empatía de uno, de poder acompañar a esa persona a que pueda lograr conectarse con eso, ¿ok? Que muchas veces no es fácil, y muchas veces hay que saber acompañarlo. Y es tan importante. Nosotros la empatía, pero saber acompañarlo de a poco para que la persona pueda ir integrando esa información. Y cuando la integra es maravilloso. Pero ¿y qué te sorprendió más de tu propia historia cuando entraste? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más te sorprendió? Si hay algo que bueno, esto que acabas de contar de, bueno, ser médico, entendiste por qué y para qué razón decidiste ser médico, pero en esta sorpresa, sí, ¿qué es lo que más te sorprendió a vos mismo cuando te paraste en un ancestro y entendiste la historia, tu historia? Y mirá, si tenés tiempo, creo que no nos alcanza el programa. Y claro. Ay, pero es un... porque uno, viste que, como decimos con Pablo, uno va a todos lados y va con las plantillas de los ancestros bajo el brazo. Y a mí te pasa algo, sí, bueno, ok, en el momento la estás viviendo
la pasás, la tenés que, desde la 3D la tenés que resolver, pero cuando tenés una pausa decís, bueno, che, a ver, ¿dónde está esta historia? Claro. Y tiro las plantillas, bla. A ver, Wow. cuéntenme, ¿dónde está esto? ¿Quién vivió esto? Cuéntenme. ¿Okay? Claro, esto es que ya no estás dormido porque te permitís eso. Nada. Sacar las plantillas. Nada. Mire, yo les voy a contar una historia que un poco va a responder a tu pregunta. A ver. Hace el año pasado, no, el otro año, el 2019, estábamos con Paula acá en casa, bueno, habíamos tenido una reunión, habíamos salido con amigos y yo, y cuando volvimos de esa reunión, entramos a casa y la casa estaba desvalijada. Oh. Habían roto todas las puertas de atrás, me habían revuelto toda la casa, me habían robado los televisores, me habían robado la computadora, me habían robado plata, desastre total. Imagínense que en ese momento el shock por lo vivido, ¿okay? Todo lo que hay que hacer desde la 3D, las descargas, todo, absolutamente todo. Pasado 24, 48 horas y bueno, a ver. ¿Para qué me estoy creando esto? ¿Qué pasó ¿A dónde estaba eso? Y resulta que cuando empezamos a buscar la historia, miren lo que les voy a contar, ¿no? Ay, a ver. ¿Qué pasaba en ese momento? Porque lo primero que uno analiza cuando tiene un hecho así fuerte, es decir, bueno, ok, esto me pasó, pero ¿qué otras cosas estaban pasando en mi vida? Como si fuera lo que nosotros llamamos el formato eléctrico. Hubo un robo, ¿ok? ¿Qué otras cosas estaban pasando en mi vida? Bueno, en mi vida estaban pasando que al mismo tiempo, hacía un par de meses, había nacido mi primer nieto. Felicidad total. Claro. Un nacimiento. Sí. Esto, ¿ok? Y estaba este robo. Entonces, lo primero que se me viene es decir, bueno, yo tengo que buscar nacimiento asociado a un robo. Entonces voy a investigar a mi propio proyecto sentido. ¿Qué pasó cuando yo había nacido? Y miren lo que pasó. A ver. Cuando yo estaba en el brazo de mi mamá, con meses, mi mamá va a una fiesta con mi papá y mi hermano, que es mayor que yo. Cuando vuelven a la casa de la fiesta, se encuentran que la casa estaba desvalijada. Wow. ¿Y vos bebé ahí? Y yo había nacido. Había un nacimiento y había un robo. Tal cual. Otra cosa que emití. ¿Qué otra cosa pasó acá? Había habido un robo, había habido un nacimiento, que era mi nieto, y yo había cambiado el auto. Y había comprado, voy a decir la marca, no pasa nada, había comprado un Chevrolet. ¿Ok? Sí. Esos eran los 3 ingredientes más importantes que yo encontré. Voy allá, mamá, yo a UPA de mamá, meses, entran a la casa, robo. Yo había nacido, mi mamá estaba, recién me acababa de tener. El robo, entonces yo quería buscar lo otro. Y le digo a mi hermano, le pregunto a mi hermano, digo, Eduardo, ¿te acordás, papá, en ese momento, qué auto tenía? Sí, me dice mi hermano, se acababa de comprar el Chevrolet. No. Es genial, es buenísimo. Me está jodiendo, decimos nosotros. Si se juntan A más B más C, claro, Mi es hermano, genial. yo le dije, vamos, dije yo. Mi hermano no entendía nada, ¿viste? Sí, claro. Vamos, encontré la historia. ¡Qué maravilla! Wow. Fantástico. Y ahora, Marce, para los que nos están escuchando por primera vez, dice, bueno, perfecto, encontraste la historia, ¿no? Estaba ahí, ¿cómo desanclamos esa historia? Porque si no, cada vez que haya un nacimiento y cambies el auto, te van a desvalijar la casa. No, ok. Primero la toma de conciencia. Claro. Es fundamental eso. Cuando uno toma conciencia, ya el inconsciente no sigue no necesita hacer tomando ese programa. las riendas de su vida, claro. Porque eso está todo generado desde esa parte inconsciente. Claro. Es decir, el que crea toda la realidad es el inconsciente. Estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo. Todo lo que nos pasa está generado desde el inconsciente. ¿Ok? Entonces, si yo no tomo conciencia de eso, el inconsciente va a seguir actuando. ¿Por qué?
Porque al fin y al cabo, todo eso que pasó desde que yo estaba en los brazos de mi mamá, a mí me permitió vivir. Claro, para vos es vida. ¿Qué te Tal cual. dice? No corras ni una coma de acá. No te muevas de acá, claro. Repetí absolutamente todo, no cambies nada. ¿Por qué? Porque si el inconsciente está considerando que si yo llego a cambiar algo de ahí, puedo estar en peligro de muerte. Así de tajante es como interpreta y cómo ejecuta el inconsciente. ¿Ok? Si eso había dado por resultado vida, si yo saco algo de ahí o corro una coma de eso, mi inconsciente dice, ahora estás en peligro de muerte. Por eso es que repetimos las historias. Claro. Por eso el inconsciente repite. Porque en ese caso dio por resultado vida. Está tratando de que viva el más tiempo posible, tal cual, no importa cómo. Sí, al inconsciente no dice el grado de sufrimiento, de molestia que te ocasiona, no. El inconsciente dice, ¿estás vivo? Sí, ok. Repetir, dale. Que esto siga así. Exacto. Ahora, cuando uno toma conciencia de eso, ya el inconsciente no hace falta que el inconsciente me lo siga mostrando, porque me doy cuenta que ya no lo necesito. Tal cual. Claro. Que la toma de conciencia es muy importante. ¿Ok? O ir al momento y cambiar esa historia y hacer todo lo que hay que hacer, que lo hacemos en consulta, para que eso pueda cambiar y cambiar la realidad. Y ya el inconsciente hoy deja de tener ese manejo de tu vida, digamos, por así decirlo. ¿Okay? Claro, y entramos como en esa libertad que contabas vos de, bueno, ahora decido y elijo, ¿no? Y no un mandato. Yo le decía a mi abuela, yo fui a mi abuela, hice una ceremonia de Rorixi, ¿ok? La vi a ella, le di las gracias, entendí su dolor, pude sentir su dolor, porque ella me contó el dolor que sintió, el dolor que sintió con esas dos pérdidas. Claro. ¿Okay? Entonces pude sentir su dolor, la abracé y le dije gracias porque me permitiste ser lo que soy. Pero ahora, a partir de ahora, voy a ser médico para mí. Eso. Más para vos. Wow. Reconozco tu dolor, te honro, pero ahora lo voy a hacer para mí. Claro, y ahí tu economía cambió también, ¿no? Esto que decías como... Claro. Qué maravilla. Porque lo estaba haciendo para ella. Estaba trabajando para ella. Hasta que empecé a trabajar para mí. Impresionante. Eso es tomar conciencia. Eso es poder cambiar la historia. Pudiste sentir su dolor y ella pudo descargar ese dolor también, que creo que es fundamental. Claro. Ella me liberó de eso. Claro. Y dar el paso, ¿no? De la acción, dar el paso y decir, bueno, yo ahora soy médico para mí, no para este clan o para salvar a esos niños. Y ahí está esa reprogramación que siempre hablamos, ¿no? Hablar. Y Marce, cuando se trabaja con terceros, que todos nos preguntan, ¿qué es un tercero? ¿Cómo, no? ¿Cómo voy a elegir a alguien que venga en representación mía? ¿Qué estamos haciendo en verdad? Sí, es algo más complicado de explicar, sobre todo para la gente, para el oyente por ahí que puede estar escuchando y que no está muy cercano, muy empapado en esto que hacemos. Pero nosotros hay dentro de lo que es la decodificación en general, bioemocional, hay determinados síntomas, ¿okay? Que desde el abordaje que nosotros hacemos, y eso tiene una razón muy biológica, que no es conveniente atenderlos en forma directa. Y eso no es por un capricho, no es porque nos ocurrió que a determinados síntomas no lo debemos abordar con la persona, sino porque hay cuestiones biológicas que pueden ocurrir, que si a una persona, por ejemplo, con determinadas patologías o determinados síntomas psiquiátricos, como puede ser la depresión, como puede ser la esquizofrenia, como puede ser la psicosis maníaco-depresiva, como puede ser la bipolaridad, muchos síntomas psiquiátricos están muy relacionados a nivel biológico con conflictos que ocurren a nivel biológico, a nivel de nuestra corteza cerebral. Y de esa corteza cerebral, fundamentalmente, hay una parte muy particular que tiene que ver con los conflictos de territorio. Por ahí mucha gente no lo va a comprender esto,
Pero los conflictos de territorio tienen que ver con los conflictos que están muy relacionados con lo que tiene que ver, por ejemplo, con las pérdidas de territorio que están relacionados con nuestras arterias coronarias. Son como nodos o focos que están en la corteza territorial de los lóbulos temporales, que gobiernan, por ejemplo, en la corteza temporal del lóbulo del hemisferio derecho, hay un nodo, un foco, que gobierna toda la función de mis arterias coronarias. ¿Okay? Y un síntoma psiquiátrico, una depresión, una bipolaridad, se da cuando aparece un foco en ese hemisferio territorial, porque yo, por ejemplo, pude haber perdido un territorio. Perdí mi casa, perdí mi negocio, y yo lo viví como perdí a mi mujer puede ser mi territorio, y todo lo que a la persona puede representar un territorio. ¿Okay? Y si yo lo vivo con un gradiente de intensidad muy importante, esa pérdida, ¿okay?, puede pasar dos cosas, porque están afectadas mis arterias coronarias. ¿Okay? Entonces, puede pasar que yo pueda tener algún síntoma de tipo coronario. Una angina de pecho, las arterias coronarias, sobre todo cuando estoy viviendo el conflicto. Esto ya es más para profundizar con los consultores. No cuando estoy viviendo el conflicto de pérdida, sino cuando solucioné el conflicto. Cuando esa pérdida que me ocasionó un gradiente de intensidad enorme, la recupero. Ahí es donde esa arteria coronaria que se había ulcerado, que se había lastimado cuando yo tuve la pérdida, a eso le llamamos una fase de conflicto activo. Cuando yo soluciono eso, esa arteria que estaba lesionada ahora se va a empezar a reparar. ¿Y cómo lo hace el inconsciente la reparación? La reparación es biológica. Si hay un tejido que se lastimó, va a poner más cantidad de células sobre ese tejido para repararlo. Ahora, ¿qué pasa? Está en la arteria coronaria. La arteria coronaria es la que lleva la sangre ¿hacia dónde? Hacia el corazón. Sí. Entonces, que una arteria coronaria se tape porque se está reparando, va a implicar que el corazón se quede sin irrigación. ¿Okay? Y esa falta de irrigación puede llevar a producir un infarto del miocardio. Está clarísimo. Y Marce... Entonces, ¿qué pasa cuando hay temas de territorios combinados? Por ejemplo, hay una pérdida de territorio de un lado y aparece otro foco o otro conflicto territorial del otro hemisferio. ¿Ok? ¿Eso para qué ocurre a nivel biológico inconsciente? Para producirme un trastorno de conducta o de comportamiento que podría llegar a ser una depresión. ¿Ok? Porque son dos situaciones conflictivas, dos conflictos biológicos, que al estar al mismo tiempo, es como que se neutralizan el uno con el otro. Y al neutralizarse, no hay respuesta a nivel biológico, a nivel físico. Claro, claro. Lo que sí va a haber es una respuesta a nivel psicológico. Es decir, va a haber un trastorno de conducta o de comportamiento que podríamos llamarle depresión, podríamos llamarle bipolaridad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando viene una persona con bipolaridad o en depresión? Sabemos que esto está a nivel territorial y sabemos que si desanclamos uno de esos síntomas, el otro puede quedar activo y en ese momento empezar a activarse. Hasta ese momento estaba neutralizado. Claro. Okay. Ahora empezó a activarse y eso puede dar por resultado un infarto del miocardio, un síntoma de un tumor a nivel uterino o a nivel vaginal, bueno, depende de donde estén los focos, pero puede dar como respuesta un síntoma biológico muy fuerte, muy importante. Es por eso que a los pacientes o a las personas con síntomas psiquiátricos, depende, hay algunos síntomas que sí se pueden, pero voy a dar generalidades. Nosotros decidimos no atenderlas por esa cuestión biológica que puede ocurrir. Entonces, como manera de cuidar al consultante siempre y cuidar al consultor, mi propia tranquilidad también, claro. A esos temas no abordarlos. ¿Okay? Lo mismo que si viene un paciente con antecedentes cardíacos. Si viene un paciente o un consultante con un antecedente
de que se le pudieron, le colocaron 1, 2, 3 stents, no importa cuándo, no importa cuándo. Ya sabemos por el síntoma que ese paciente, esa persona tuvo un conflicto de territorio. Claro. Sí o sí, no pueden estar. Entonces, a esas personas, las personas, no a todos los cardíacos, sino a las personas que tuvieron antecedentes o tienen antecedentes, sobre todo en las arterias coronarias. A esos tampoco tratamos de no atenderlos en forma directa con ellos. ¿Okay? Y ahí entra el tercero. Y ahí entra el tercero, porque en un comienzo, ¿por qué hice esta introducción? Porque en un comienzo, directamente la conducta era, che, ¿tenés una depresión? No, ok, mira, eso no te puedo atender. ¿Tenés un problema, tuviste un problema coronario? No, eso desgraciadamente no te puedo atender. Andá a hacer terapia con el psicólogo, pero desde lo que nosotros trabajamos, emociones, acá no. ¿Okay? Eso era lo que se planteó al principio de todo esto. Yo viví esa etapa donde a esas personas se les decían, no, mira, andá al psicólogo, nosotros no te podemos dar eso. Y a medida que fue pasando el tiempo, y sobre todo cuando aparece Reorixin, ¿ok? Y cuando empezamos a incorporar esto de que yo soy el creador de todo, ¿ok? Es donde aparece esta nueva herramienta maravillosa que es poder abordar esos síntomas, pero no con la persona, sino con un tercero. ¿Por qué? Porque ese tercero y la persona que va a trabajar por él puede ser familiar, sí, es ideal si es familiar. Y si está muy en afinidad porque las fechas coinciden, mejor todavía. ¿Okay? Pero no necesariamente tiene que ser familiar. ¿Ok? Porque ese familiar que es de esta persona que tiene síntomas, está en su universo, tiene una persona que tiene un síntoma psiquiátrico, pongámosle, una depresión. ¿Ok? Entonces, yo a esa persona no la voy a atender. Le voy a decir, bueno, que venga un tercero. ¿Quién elegí? Mi hija. Ok. Entonces, esa hija está creando en su universo a una madre depresiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Abordamos el conflicto de la madre? No, lo abordamos desde la creación de esa hija. ¿Para qué su inconsciente consideró que sería bueno que tuviera una madre depresiva? Y eso es lo que vamos a buscar en ese tercero, en esa persona. Y lo maravilloso ocurre que cuando uno encuentra el para qué esta persona está creando a esta madre con depresión, la realidad de este tercero cambia. Por lo tanto, ya no necesita seguir teniendo o que esta madre depresiva le esté mostrando a ella esto. Es decir, que esta madre depresiva estaba actuando para el universo. Sí. Era un actor más. Y ella sana su historia y el otro ya no tiene sentido que siga teniendo el síntoma, porque ya no es necesario. ¿Okay? Y es así, ¿eh? ¿Y cómo lo comprobamos? Eso es lo que abordamos y tratamos de explicarle a una persona que recién se acerca. Es más complicado. Claro. Por eso decimos siempre con la persona que recién se va animando a empezar el camino o a tener una consulta, siempre llevándolo desde los planos bioemocionales hasta que podamos hacerle entender esto de lo que es la creación y cómo uno crea toda su realidad. Como uno en verdad está solo. No es que esté solo, no es que esté solo. Como dice Pablo, no es... solo estás vos, claro. Solo estoy yo. Claro, solo estoy yo. Todos ustedes son parte de mi creación. Claro. Y es así. Parte de mi creación. Y esta entrevista que me están haciendo, hermosa, maravillosa, las amo. Y nosotros te amamos, sí, tal cual. Ya estuvo. Marce, y estoy volviendo a recrear. ¿Sabés que quedan 8 minutos? Y a mí me encantaría, a ver si da el tiempo, si podés contar, es la palabra del médico, ¿no? ¿Cómo influye? Sí. Vos tenés una historia hermosa, que no sé si la podés resumir, 7 minutos quedan al aire, pero a ver si lo podés contar, siendo vos médico, lo importante que es eso. Tenemos que hacer otro programa. Me encantó, me encantó. Vamos a hacer parte 2, pero esta historia es muy buena. Es importante, y yo... desgraciadamente, no desgraciadamente, pero
me toca atender muchos síntomas, obviamente es mi creación, muchos síntomas biológicos y sobre todo síntomas biológicos de mala fama. Claro. O sea que me la paso, antes de comenzar a trabajar cada síntoma, me la paso trabajando con puntos de diagnóstico, con mis colegas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay, dentro de la medicina, actualmente hay cierta apertura. Yo tengo colegas que están abriéndose un poco, tengo colegas que me mandan pacientes, tengo colegas que vienen a atenderse, ¿ok? Entonces, están abriéndose un poco. Pero lo que uno no logra entender, es que quizás yo en otro momento estaba de aquel lugar, desde esa vereda, pero no toman conciencia o no tomamos conciencia de la importancia que tiene la palabra del médico. La palabra del médico para una persona que viene con un síntoma, sobre todo un síntoma de mala fama, ¿okay? Estamos hablando de un tumor, un cáncer, una esclerosis múltiple, ¿okay? La palabra del médico es una autoridad. Y la palabra del médico, para mucha de esa gente, es sagrada. Lo que dice el médico es así, va a ser así. Si el médico me dice que esto que tengo lo voy a tener toda su vida, y yo tengo esa creencia en el médico, quédense tranquilos que la persona va a tener eso toda su vida. Nosotros a eso le llamamos conflicto de diagnóstico. ¿Okay? Pues si quieren podemos hablar de eso. Entonces, acá entra lo que decía Maga, el poder de la palabra del médico. ¿Okay? Y yo siempre digo, y lo cuento en los encuentros, y lo cuento en los seminarios incluso, y lo digo así abiertamente porque es así, la palabra de un médico te puede sanar o la palabra de un médico te puede matar. Wow. ¿Okay? Yo he visto, por ejemplo, personas con un cáncer de páncreas que el médico le dio 3 meses de vida y la persona se murió a los 3 días. ¿Okay? Y les voy a contar un caso que seguramente quiere que cuente Maga. Sí, es ese. Nos quedó a las dos resonando ese caso buenísimo. Es un colega que al principio somos amigos, pero al principio él les creía mucho de esto. Compartíamos cosas. Él atendía acá en La Plata, pero iba y viajaba una vez por mes a un lugar en el norte, creo que en Misiones o Formosa, por ahí, porque tenía familia. La verdad, el trabajo que hacía era fantástico, porque iba una vez por mes, se quedaba 3, 4 días y atendía a toda la gente de ahí, indigente, la verdad que era bárbaro. En uno de estos viajes, él empieza a tratar un paciente que era un paciente que trabajaba en el medio del monte. Era una persona que no tenía internet, no tenía televisión, no tenía celular, no tenía nada. Él va a consulta del médico y lo que le dice el médico es palabra sagrada. Claro. ¿Ok? Esta persona lo va a consultar a mi colega lo empieza a estudiar y le descubre que tiene un cáncer de hígado. Ese era el diagnóstico. El diagnóstico final de mi colega era que para él, desde la medicina, era un cáncer de hígado terminal. Terminal, claro. Ok. Ese paciente, para él tenía 15 días, 20 días como supo. Ok. La cuestión que le hago corta. Él, cuando termina de estudiarlos, el paciente se llamaba, no me acuerdo si Juan o José, no importa. Él termina de estudiarlo, y voy a hacer un gesto porque fue así. A ver. Termina de estudiarlo, agarra los estudios de José y le dice, José, lo tuyo ya está. Y le da los estudios. Wow. Pero él dijo esa palabra nada más. Lo tuyo ya está. Ya está. No dijo más nada. José agarró los estudios, dijo, bueno, doctor, ¿cuándo vuelvo? Y por decirle algo le dijo, vení en 3 meses. José se fue. Mi colega dice, a los 15 días ya está. A los 3 meses vuelve. Estaba José ahí. Del consultorio estaba José con los estudios. Esperándolo. Claro. Y mi colega, fue una risa porque mi colega dice, hasta lo vi más gordito.
Bueno, la cuestión que lo hace pasar, lo atiende, y bueno, contame, ¿qué haces? Nada, doctor, usted me dijo que venía a los 3 meses y acá estoy. Ahora, fíjense lo que había pasado, porque eso después del relato de mi colega me dice, no puedo creer que me haya pasado esto. Fue el primero que me llamó por teléfono. Me imagino. Quiero contar porque no lo puedo creer. Y ahora un poco entiendo lo que vos me contás. Lo que había pasado, que él cuando le entrega los estudios a José y le dice, lo tuyo ya está, José había interpretado que ya estaba curado. Ya se había curado, impresionante. Ya está. Increíblemente hermosa historia. Con toda la certeza, sabiendo que tenía un cáncer, como no tenía internet, como no fue a fijarse a Google a ver cuál era el pronóstico, porque él confiaba en la palabra del médico, y el médico le dijo, estás, y él interpretó que estaba curado. Se me pone la piel de gallina. Sí, justamente para él no era una enfermedad de mala fama, era algo que tenía y ya estaba. Fiaba en el médico. Claro. El médico y su médico le había dicho que estaba, él interpretó curado. Qué poderoso, impresionante. Mi colega lo empezó a estudiar y se había curado. No. Solo. Mi colega no lo podía entender. Digo, sí, créelo, entendelo, es una historia maravillosa, es una historia para contarla, es una historia para publicarla, pero es así. Ay, me pone tan feliz que hayas contado esta historia, Marce, hermoso, hermosísimo. Eso es, Maga, un poco lo que decías vos, ¿no? Sí, era esa historia. Esa. La contaste en el seminario de bases biológicas y nos encantó. Bueno, se nos terminó el programa, Marce, pasó 1 hora, así que vamos a ir por segunda parte. Gracias por estar acá con nosotras, maravilloso contar tu historia y bueno, esta como brochecito, ¿no, chicas? Como un brochecito del moño, el moño o la frutillita de la torta, como se... Te amamos, Marce, te amamos. O del inconsciente colectivo, ¿no? Tal cual. Así que... Gracias, señor Tonelli, un placer, un honor, tenerlo en inmenso. Felices Bienestar, y gracias a ustedes, chicas, porque esto es creación nuestra y estamos muy felices de haberte entrevistado, señor Tonelli. Muchísimas gracias, Marce, de corazón. Un honor estar con ustedes y pasar este rato y bueno, contar estas historias y pasarla bien y que la gente vaya tomando conciencia y se anime a todo, porque cuando uno te preguntan, pero yo puedo sanar esto que tengo, ¿vos creés? Y la pregunta va a ser siempre la misma, ¿y por qué no? Tal cual. Maravilloso. Me gusta esto, animarse a todo y más. Sí, emociona escucharte, Marce, de corazón. Gracias, Fede. De corazón. Chicas, un beso, un honor, un placer y bueno, cuando quieran. Vamos por más. Vamos por más. Un beso grande, Marce, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, nos vemos el próximo miércoles. Chao.